Hola chicos, soy la maestra Alejandra Sergebuti Correa y voy a estar con ustedes en el curso de Estadística Descriptiva Aplicada. El día de hoy vamos a ver los temas de medidas de forma. Vamos a comenzar definiéndolos. Las medidas de forma lo que nos proporcionan es información sobre el aspecto de la distribución. Su información sobre este aspecto, el cómo se ve gráficamente. Y para esto tenemos dos medidas. La medida de asimetría, que se representa por el coeficiente de asimetría de Pearson, o también se puede calcular mediante el coeficiente típico de asimetría de Fisher, y por otro lado las medidas de kurtosis con el coeficiente de kurtosis. Ahora, las medidas de asimetría lo que nos dicen es hacia qué lado se concentra más la densidad de nuestra distribución. Si se encuentra en el medio, si se encuentra más hacia la derecha o si se encuentra más hacia la izquierda. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos tipos de gráficos. Y por otro lado, las medidas de kurtosis nos dicen qué tan alta o qué tan baja está nuestra curva y la asemeja a la distribución normal. Vamos a comenzar con las medidas de asimetría. ¿Qué es la asimetría? La asimetría de una distribución es cuando los valores correspondientes a las frecuencias son equidistantes. ¿Qué significa que sean equidistantes? Que son iguales hacia la derecha que hacia la izquierda. Por ejemplo, en los dos gráficos que tenemos aquí abajo, si nosotros nos paramos en la parte media y hacemos un doblez, vemos que las distribuciones son exactamente iguales, son equidistantes. Igual de esta forma, ¿no? Si nos paramos en el punto medio y si hiciéramos como un doblez, pues vemos que son iguales, ¿no? Son equidistantes. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de asimetría por la derecha, significa que nuestra distribución tiene mayor concentración en esta parte, ¿no? Entonces, cuando tiene la lomita más alta al principio, es cuando se dice que tiene asimetría por la derecha o asimetría positiva. Lo que quiere decir que nuestras frecuencias descienden lentamente, ¿no? Entonces, al principio concentra mucho y después conforme va avanzando, baja, 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 baja lentamente hasta que llega a tomar valores nulos. Aquí vemos otro ejemplo en el que aquí tiene mucha concentración y aquí otra vez vuelve a incrementar, pero no incrementa tanto como en los primeros datos. De cualquier forma, la curva más alta se encuentra en los primeros datos, por lo que tiene una asimetría a la derecha. Ahora, cuando hablamos de asimetría por la izquierda o asimetría negativa, es al contrario. Se concentran más los datos, más la información en los datos finales. Aquí vemos cómo va creciendo nuestra curva. Aquí alza el tope y vuelve a bajar. Y aquí es donde concentra la mayor densidad. Aquí, que es un ejemplo similar, que tiene algo de información, comienza a bajar y después vuelve a subir. A pesar de que aquí también tenemos una pequeña lomita, la mayor concentración de datos se encuentra en los datos finales, que es cuando empieza a subir. Vamos a ver esta fórmula, que es la fórmula del coeficiente de asimetría de Pearson. Se define por la nomenclatura A mayúscula, P minúscula, que se refiere a asimetría de Pearson. Ahora, aquí existen dos fórmulas para calcularlo. Podemos utilizar tanto la moda como la mediana, dependiendo del dato que nos sea a nosotros más fácil obtener o del que tengamos información. Ahora, dentro de las propiedades de estas dos funciones, en la primera tenemos la x barra que corresponde a la media, MO que es la moda y la S que corresponde con la desviación estándar, que ya vimos en los videos anteriores cómo calcular estos datos. Y en caso de que tengamos información de la media o queramos calcular esta información, de igual forma sería 3 veces y hacemos la multiplicación de la resta entre la media y la mediana dividido entre la desviación estándar. Las propiedades de esta función son tres.
La primera es que si cuando nosotros hacemos esta división tenemos un valor de 0, ¿qué significa que tengamos un valor de 0? Que la media es igual a la moda y también es igual a la mediana. Por ejemplo, si la media y la moda son iguales, al hacer la resta, pues nos da 0. Y aquí igual, ¿no? Si la media y la mediana son iguales, nos da 0. Y tenemos una distribución simétrica, que es la que veíamos al principio, ¿no? Que si la doblábamos, era igual de los dos lados. Y aquí vemos el ejemplo de la distribución simétrica, en la que esta línea roja representa a las tres variables, tanto a la media, como a la mediana, como a la moda, que tienen el mismo valor todas, y por eso es que nuestra distribución se hace simétrica. Aquí se alcanza tanto el punto, el punto con mayor concentración, que es la moda, nuestro punto medio, y nuestra mediana, que es en donde se concentra el 50% de la información a la izquierda y el 50% a la derecha. Ahora, si nuestro coeficiente de asimetría es mayor a 0, significa que nuestra distribución es asimétrica a la derecha. Quiere decir que concentra la mayoría de sus datos en la primera información. Y cuando esto pasa es cuando la moda es menor que la mediana y también es menor que la media. Así es como se acomoda. Si nuestro coeficiente es menor a 0, nuestra distribución es asimétrica por la izquierda, lo que significa que la mayor concentración de los datos se encuentra en los datos finales. En este caso, nuestra moda es mayor que nuestra mediana y mayor que nuestra media. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Aquí tenemos unos datos que son datos que habíamos visto en las presentaciones anteriores. Tenemos 10 datos y cada uno de estos datos nos da un valor sobre años. Tenemos los valores 150, 200, 170, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la solución? Lo primero que debemos de calcular son pues los valores que nos pide la fórmula, ¿no? Entonces vamos a calcular la media, la moda, la mediana y la desviación estándar. Aquí vamos a calcular la moda y la media para dar ejemplo de las dos fórmulas, pero pueden calcular una. Vamos a sustituir los datos. En el caso de que utilicemos la fórmula con la moda, nuestro coeficiente de asimetría sería la media menos la moda dividido entre la desviación estándar. Nuestra media es de 169, nuestra moda de 200, nuestra desviación estándar de 28. Cuando nosotros hacemos esta diferencia, nos da menos 31, y cuando la dividimos entre 28, tenemos un coeficiente de menos 1.1071. En el caso de que utilicemos la mediana, la fórmula es la siguiente. Sería 3 por la media menos la mediana dividido entre la desviación estándar. Entonces vamos a sustituir, sería 3, 169 nuestra media, menos 170 nuestra mediana, dividido entre 28, que se corresponde con la desviación estándar. Cuando hacemos la diferencia, 169 menos 171 nos da menos 1. Ese valor después lo vamos a multiplicar por 3, que nos va a dar menos 3, y lo dividimos entre 28, y nos da un resultado de menos 0.1071. Ahora, de nuestra regla de propiedades, tenemos que ver si nuestro coeficiente era igual a 0, era mayor a 0 o menor a 0 para determinar qué tipo de asimetría tenía. Si era asimétrica, asimétrica a la derecha o asimétrica a la izquierda. En este caso, como nuestro coeficiente es menor a 0, entonces lo que podemos decir es que nuestra distribución es asimétrica por la izquierda. Y aquí vemos nuevamente el gráfico donde se muestra que la concentración de los datos se encuentra al final, y lo que significa que nuestra moda es mayor que nuestra mediana y nuestra mediana mayor que nuestra media. Ahora vamos a ver el otro coeficiente para hacer el cálculo de la asimetría, que es el coeficiente G1 de Fisher. Aquí la fórmula que vamos a usar es M3
entre la desviación estándar elevada al cubo. Vamos a definir quién es M3. M3 es el momento 3 de nuestra distribución, que se calcula haciendo la suma de nuestros valores desde el primero hasta el enésimo valor de nuestro valor menos la media, y la diferencia de estos dos lo vamos a elevar al cubo y lo dividimos entre el total de nuestros datos. Esta también tiene propiedades que son iguales a la anterior. Si nuestro valor nos da 0, significa que nuestra distribución es simétrica, como lo vemos aquí en la gráfica del medio. Media, mediana y moda son iguales. Y cuando hacemos un doblez por esa línea del medio, pues son idénticas, ¿no? Si nuestro coeficiente es mayor a 0, nuestra distribución es asimétrica a la derecha. Aquí vemos el ejemplo. Tenemos mayor concentración en los primeros datos y después comienza a descender. Nuestra mediana es media mayor que mediana y mediana mayor que moda. Y si nuestro coeficiente es menor que 0, nuestra distribución es asimétrica por la izquierda. Y aquí tenemos el gráfico en el que la mayor información se concentra en los últimos datos y nuestra moda es mayor que nuestra mediana y mayor que nuestra media. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar esta fórmula. Aquí vamos a usar los mismos 10 datos del ejemplo anterior y para estas fórmulas lo que debemos de determinar es la media, la desviación estándar y determinar el valor de nuestra n. En este caso tenemos 10 datos, por lo que nuestra n es 10. Vamos a sustituir. Tenemos que calcular primero la M3, que es el momento 3 de nuestra distribución. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a hacer la resta. Recordemos que nuestra media era igual a 169, entonces vamos a hacer la resta para cada uno de nuestros datos. 150 menos 169, que nos da menos 19. 200 menos 169, 31. 170 menos 169, 1. Y así hasta que acabemos. Ya que tengamos estos valores, lo que vamos a hacer es la diferencia, que en este caso sería el menos 19, lo vamos a elevar al cubo y nos da el valor de menos 6.859. Aquí es 31 al cubo, 29.791, 1 al cubo que es 1, 31 al cubo que es 29.791 y así hasta que terminemos. Una vez que hayamos terminado este cálculo, vamos a sumar todos estos valores y obtenemos el resultado de menos 57.120, que es nuestro primer dato, que es el numerador. Aquí ponemos menos 57.120 y lo vamos a dividir entre 10, que se corresponde con el número de datos, que eran 10. Y cuando hacemos nuestra división nos da menos 5.712. Ahora, este cálculo que hicimos de la M3 lo vamos a sustituir en nuestra fórmula del coeficiente de G1. Entonces G1 va a ser igual a este valor que nos dio, menos 5.712, y lo vamos a dividir entre nuestra desviación estándar, que es 28 elevada al cubo. Esto nos da menos 5.712, 28 al cubo, que es igual a 21.952. Cuando hacemos la división, obtenemos un resultado de menos 0.2602. Por lo que tenemos un coeficiente negativo que nos dice nuevamente, nos confirma lo que nos había dicho la fórmula anterior, que nuestra distribución es asimétrica por la izquierda. Y aquí vemos nuevamente el ejemplo, ¿no? Que los datos se concentran más hacia el final. Ahora, vamos a ver lo que es la kurtosis o el apuntamiento. Como les mencionaba, la kurtosis nos dice qué tan alta o qué tan chaparrita es nuestra curva. Entonces, decimos que nuestra distribución es leptocúrtica cuando la frecuencia está por encima de la distribución normal. Recordemos que la distribución normal es esta, la que se llama mesocúrtica y que tiene una forma de campana. Entonces, para este tipo de medida nosotros nos vamos a
hacer la similitud con la distribución normal. Entonces, si nuestra curva está por encima de lo normal, le decimos que es leptocúrtica. Si se encuentra igual que la distribución normal, es mesocúrtica. Y si se encuentra más chaparrita que la distribución normal, decimos que es platicúrtica. Vamos a ver cuál es la fórmula. Aquí vamos a calcular el coeficiente de kurtosis o el coeficiente G2 de Fisher, que se corresponde con G2 es igual a el M4 entre nuestra desviación estándar elevada a la cuarta potencia. Es muy similar al G1, nada más que aquí en lugar de elevarlo al cubo, lo elevamos a la cuarta potencia. Vamos a calcular M4, que es el momento cuarto de nuestra distribución, y se hace con la suma desde 1 hasta nuestro último valor de la resta entre nuestro valor. A cada uno de nuestros valores le vamos a restar la media y a esta diferencia la vamos a elevar al cuarto. Una vez que hayamos hecho todo este cálculo, lo sumamos y lo dividimos entre el total de nuestros datos para calcular el momento cuarto. ¿Cuáles son las propiedades de este coeficiente? Nosotros ya tenemos, como les mencionaba, que hacemos la comparación con la distribución normal. Entonces, para la distribución normal, este cálculo del G2 es igual a 3. Es por eso que aquí en lugar de compararlo con 0, se compara con el número 3. Si nuestro coeficiente es igual a 3, decimos que es una distribución mesocúrtica, que es la del medio, que es similar a la distribución normal. Si nuestro coeficiente es mayor a 3, tenemos una distribución leptocúrtica, que se encuentra por encima de la normal, es más picuda. Y si nuestro coeficiente es menor a 3, decimos que es una distribución platicúrtica, que está más apachurradita y se encuentra por debajo de la normal. Aquí lo vemos, ¿no? Leptocúrtica muy alta, mesocúrtica similar a la normal y platicúrtica que está como que más apachurradita. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar esta fórmula. Vamos a usar los mismos datos. Aquí, aquí hubo un error, que en lugar de calcular el G1 es el G2. Y lo primero que vamos a hacer es calcular lo que es la media, la desviación estándar y el número total de los datos. Entonces nuestra media es 169, desviación estándar 28 y nuestra n es 10. Ahora vamos a sustituirlo. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es la M4 entre la desviación estándar elevada a la 4. Vamos a calcular nuestro momento cuarto. Tenemos aquí nuestros datos. Sabemos que nuestra media es igual a 169. Vamos a hacer la resta. 150 menos 169 menos 19. En este caso nos da 31. 31 menos 49. A este resultado, que es menos 19, lo vamos a elevar a la cuarta potencia, que nos da 130.321. A este 31 lo elevamos a la cuarta potencia, 927.521. 1 elevado a la cuarta potencia, que nos da 1, y así con todos nuestros datos. Una vez que hayamos hecho este cálculo para todos los datos, los vamos a sumar y nos da un resultado total de 9.697.770, que este es el numerador de nuestro momento cuarto. Aquí lo ponemos, 9.697.770, y lo dividimos entre 10, que es nuestro número total de datos. Cuando hacemos la división, obtenemos 969.777, que esto es el numerador de nuestro G2, nuestro momento cuarto. Ahora vamos a calcular el coeficiente. Vamos a colocar 969.777, que se corresponde con nuestro momento cuarto, dividido entre la desviación estándar, que es 28, elevado a la cuarta potencia. Al hacer el cálculo tenemos 969.777
dividido entre 614.656, que se corresponde con la cuarta potencia de nuestra desviación estándar, y al hacer la división tenemos un valor de 1.5777, por lo que, siguiendo nuestras propiedades, nuestro coeficiente del G2 es menor que 3, por lo que nuestra distribución es platicúrtica, está más achaparrada que la normal. Entonces dijimos que teníamos una simetría a la izquierda, por lo que los datos se encuentran más hacia los últimos datos, y está muy chaparrita nuestra curva, ¿no? Bueno, pues aquí les dejo unas bibliografías en las que se pueden apoyar, un video en YouTube que lo realizó un profesor como colaboración, y les agradezco su tiempo. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda, me pueden contactar a través de la plataforma. Muchas gracias.